Bienvenidos a un nuevo programa de En tu propia piel. Nuestro programa de hoy viene cargadito de quizás emociones, quizás ideas, sascas, no sé, eso depende el momento en el que te encuentres en este preciso instante. El título de hoy, Resiliencia emprendedora. No sé si has escuchado hablar de esta palabra y si no, tranquilo, tranquila, que aquí te voy a hacer un breve resumen de qué es, en qué consiste y por qué la usamos tanto. Antes de entrar en contexto de nuestro tema de hoy, quiero recordaros eso que siempre hago al iniciar uno de mis programas. Recordar que el objetivo principal de todos y cada uno de estos programas es el aporte de valor, el aporte de herramientas para la vida, para afrontar desde otro punto de vista y desde una forma más humana, natural y, ¿por qué no, relajada, los retos que nos pone la vida día a día. Porque recuerda, en ocasiones pensamos que somos los únicos, que somos exclusivos en ciertas situaciones o circunstancias que se nos presentan en la vida, pero a veces no es así. Probablemente alguien ya ha estado ahí, sino en la misma situación, en una muy parecida. Y por eso hago cada uno de estos contenidos, porque quizás algo de lo que aquí escuches te puede ayudar para que apliques en tu vida y para hacer un poquito más fácil tus días y tus retos. Dicho esto, retomamos nuestro título de hoy, Resiliencia emprendedora. Entrenar la mente cuando todo falla. Suena fácil, pero realmente no lo es. No lo es, sobre todo cuando la base que tenemos no es la adecuada. Si el programa anterior hablábamos de algo que casi nadie dice en voz alta, que emprender duele, hoy vamos a ir un poquito todavía más a fondo de este tema. Porque el verdadero problema del emprendimiento no suele ser la idea en sí, ¿no? El verdadero problema del emprendimiento tampoco es el mercado, ni mucho menos la competencia. El verdadero problema aparece cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos. Cuando trabajas mucho y los resultados no llegan, y cuando haces un lanzamiento y nadie te responde, cuando un cliente importante de esos que tú dices, tengo que cuidarlo como oro en polvo, ¿no? Porque esto, pues eso, es lo que me va a dar o lo que me va a ayudar a facturar y de repente se evapora. O cuando empiezas a preguntarte en silencio si todo esto que haces, todo este trabajo, todo este esfuerzo, tiene algún sentido. Ese momento nos llega a todos y cada uno de los que nos aventuramos a este camino del emprendimiento. Prácticamente todas las personas que pasamos por esto nos planteamos este tipo de preguntas. ¿Esto tiene sentido? ¿Lo estoy haciendo adecuadamente? ¿Esto es para mí? ¿Estoy preparado? ¿Voy a ser capaz? En fin, tantas y tantas preguntas, inseguridades. Al final, una de las palabras que también salen mucho en esta parte del emprendimiento es la incertidumbre, ¿no? Porque nada está escrito y nada te asegura un resultado, por mucho que lo desees. Y la pregunta importante aquí no es si llegarás a ese objetivo, si lo alcanzarás. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando llegues? ¿No? Cuando estés ahí, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser ese siguiente paso? Cuando te planteas todas estas preguntas, ¿no? De por qué no llegan los resultados, por qué todo se tarda, por qué no es como yo esperaba, los porqués y los cómo, pues ahí entra esta palabra que hoy te traigo. Y esta palabra que se repite mucho, pero que pocas veces se explica de manera adecuada. Resiliencia. Esa palabra que es
tan necesaria poner en práctica cuando el entusiasmo ya no es suficiente para continuar. Al principio de un proyecto todo suele estar lleno de energía, de ideas nuevas, de expectativas y muchísima motivación. Pero el emprendimiento no es una carrera corta. Más bien me atrevería a decir que es una maratón mental. Según los estudios del Global Entrepreneurship, uno de los factores que más influye en abandonar un proyecto empresarial no es la falta de capacidades técnicas, no, 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 no es la falta de habilidades ni la falta de ingenio. Es el miedo al fracaso, el miedo al desgaste psicológico y el desgaste acumulado. ¿Cómo te quedas con esto que te acabo de decir? ¿Mm? Que uno de los factores que más influyen a la hora de abandonar cualquier emprendimiento o cualquier proyecto empresarial no es tu falta de capacidades técnicas, ni de habilidades, ni de conocimiento, ni de preparación. Es el miedo que nos da el fracasar y el desgaste psicológico acumulado que no sabemos sostener de manera adecuada. Es decir, muchas personas no abandonan porque su idea sea mala o porque su proyecto no tenga futuro. Abandonan porque el peso emocional se vuelve demasiado grande, demasiado pesado. Y aquí aparece el primer zasca necesario. A veces creemos que necesitamos más talento, pero lo que realmente necesitamos es más resistencia mental. Y eso no nos lo enseñaron ni en el colegio, ni en la facultad, ni en el instituto, ni en ningún sitio ahí fuera. Esto se ha aprendido sobre la marcha, sobre el ensayo y error, sobre la prueba, sobre el ¿qué más hago? Aquí no es, continúa por otro lado. Ahí es donde se entrena esa resiliencia y esa resistencia mental. Pero te preguntarás, ¿qué es realmente la resiliencia si no la has escuchado en algún momento de tu vida o no la habías escuchado en el contexto empresarial? La resiliencia no es aguantar los golpes de la vida sin sentir nada y mirar para otro lado. No, 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 no. La resiliencia tampoco se trata de ir de súper happy, de súper positivo, aunque por dentro te sientas fatal y veas que las cosas se te caen abajo. No, no, no. Eso tampoco es resiliencia. De hecho, el estar aguantando y aguantando los golpes de la vida, por decirlo de alguna manera, y las cosas negativas que nos agotan y nos consumen, pues sería algo profundamente poco saludable, porque estas cosas hay que filtrarlas, evitarlas y trabajarlas. Así que la resiliencia, según la definición de la American Psychology, es esa capacidad de adaptarse positivamente ante situaciones adversas. Quiero que te quedes con esta palabra, capacidad de adaptarse. Bueno, con esta frase mejor, ¿no? Capacidad de adaptarse. Y si quisiéramos coger una sola palabra sería adaptarse. Adaptarse. En ningún momento dice endurecerse, ni tampoco dice ignorar el problema, tu entorno o la circunstancia. Nos especifica y nos resalta en mayúsculas la palabra adaptarse. Así que adaptarse significa aprender del golpe, reajustar la estrategia y seguir avanzando con más información que antes, porque en ocasiones se nos olvida que cuando fallamos estamos aprendiendo cómo no volverlo a hacer, cómo la próxima vez ir por otro lado y cómo la siguiente vez mejorar nuestra técnica, nuestra estrategia y nuestra habilidad. Eso también es algo súper importante que en ocasiones echamos al olvido. Te voy a hacer aquí una comparación entre talento versus perseverancia. Bueno, una distinción, ¿no? Podríamos decirlo así de una manera más profesional. Durante mucho tiempo se pensó que el éxito dependía principalmente del talento, pero las últimas investigaciones psicológicas nos han demostrado algo muy, pero muy interesante. Las personas que alcanzan metas a largo plazo suelen tener una característica en común y es
La perseverancia sostenida con propósito. Suena súper bonito esto, ¿no? Perseverancia sostenida con propósito. Tenemos una psicóloga especializada en este tipo de investigaciones de la resiliencia, de la adaptación, en todo este contexto, ¿no? Empresarial. Es Angela Duckworth y ella ha demostrado, pues, esto, ¿no? Que las personas que alcanzan las metas a largo plazo desarrollan estabilidad, esa perseverancia sostenida con un propósito, con una base, con una intención. Y ella todo esto, pues lo ha llamado un grit, así como escuchas tal cual, G-R-I-T, grit. Y nos explica que no se trata de trabajar sin parar, que es más bien mantener el esfuerzo durante años, ajustando el camino cuando hace falta. Esto tiene una implicación importante para cualquier emprendedor. El éxito raramente es el resultado de una idea brillante. Ojo, quédate con esto porque yo creo que es clave para cualquier proyecto, para cualquier emprendimiento, para cualquier empresario, para cualquier emprendedor, freelance, bueno, cualquier persona que esté dedicado ahora mismo al ámbito empresarial de manera particular, pero oye, también de manera personal, ¿no? Porque el éxito raramente es el resultado de una idea brillante, suele ser el resultado de muchos ajustes sucesivos. Es que me encanta, o sea, te la voy a volver a decir, porque es que el éxito raramente es el resultado de una idea brillante, suele ser el resultado de muchos ajustes sucesivos. ¿Por qué te traigo esto? Porque a veces creemos, ¿no? Que el éxito es, se me ocurre una idea, la pongo en práctica, todo sale genial, me forro de dinero y ya está, ala, vivir la vida, ¿no? Qué alegría y qué felicidad. No, no siempre es así. No siempre suele súper fácil. A veces sí hay ideas que funcionan a la primera, a veces sí hay ideas que, oye, que sin mucho esfuerzo dan resultado, pero no la mayoría de las veces. Y por esto tenemos que prepararnos mentalmente, psicológicamente y tenemos que trabajar esa adaptabilidad, esa resiliencia, ¿no? Esa, esa fuerza mental para poder sostener cada reto que aparece en nuestra vida. Vamos a decir algo que quizás no nos gusta escuchar, pero yo creo que es necesario. Muchas personas abandonan sus proyectos que quizás podrían haber funcionado simplemente porque no toleran el tiempo que tardan en madurar estos proyectos, porque requieren mucho más trabajo del que pensaban, mucho más tiempo del que consideraban y, en fin, se agotan por el camino. Vivimos en una cultura obsesionada con la inmediatez y cada día esto va a más y más. Resultados rápidos, crecimiento rápido, reconocimiento rápido, pero la mayoría de los proyectos sólidos, con bases firmes, crecen de otra manera. Al principio quizás un poquito lento, inciertos durante un tiempo y solo después de haberse trabajado de manera constante en ellos empiezan a estabilizarse. Un ejemplo muy conocido es el de la empresa tecnológica el Airbnb, ¿no? ¿La has escuchado, no? Esto de alquilar tu casa, alquilar una habitación, una parte de tu casa, en fin, no tu casa completa, aunque tú vivas ahí. Esto al principio parecía algo lógico, algo descabellado. Durante sus primeros años, los fundadores recibieron numerosos rechazos de muchísimos inversores a los cuales ellos ofrecieron esta propuesta. Ellos eran visionarios, ellos veían negocio seguro, pero las otras personas no lo veían así, porque la idea parecía demasiado extraña, ¿no? El permitir que personas alquilaran habitaciones de sus casas a desconocidos, pues parecía un poco raro. Y hoy esto es un modelo a nivel global. Está aplicado en todo el mundo. Pero durante mucho tiempo estuvo cerca, muy cerca de desaparecer. ¿Qué te quiero decir con este ejemplo? Que a veces hay ideas que al principio
cuestan muchísimo para coger forma, cuestan muchísimo para madurar, incluso cuesta muchísimo para ser creíbles, porque dichas así, pues quizás pueden parecer un poco descabelladas o quizás pueden parecer, pues eso, como sin sentido, absurdas, u otras veces lo que pasa es totalmente contrario, que parecen demasiado fáciles, como muy sacados de la fantasía y la gente muchas veces por eso tampoco les da credibilidad ni apuesta por ellas. Y luego nos encontramos pues con resultados como esto de la empresa que te acabo de decir, que ahora es un sistema que se trabaja a nivel global, o sea, prácticamente a nivel mundial. La resiliencia también es una estrategia. ¿Por qué te digo esto? Porque, a ver, aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Aparece algo muy importante. La resiliencia no consiste solo en resistir emocionalmente. También consiste en pensar de una manera estratégica, aún cuando estamos bajo presión. Que esto tampoco nos lo han enseñado, tampoco nos han preparado a gestionar nuestros pensamientos y nuestras emociones de una manera adecuada cuando estamos pasando por procesos de tensión, de presión. ¿Qué es lo que normalmente solemos hacer? Saltar, sacar, expulsar de manera quizás agresiva, convulsiva o de la manera menos adecuada toda esa tensión y toda esa presión. Aquí entra el manejo de las habilidades emocionales y socioemocionales, dependiendo del contexto donde estemos, si estamos solos o si estamos en equipo, en comunidad. Así que aquí vuelve otra vez la importancia de poder tener una salud mental equilibrada para poder enfrentarnos a estos retos empresariales de una manera saludable. Cuando un proyecto atraviesa dificultades, ¿no? Existen 3 preguntas fundamentales que considero que debería hacerse todo empresario, todo emprendedor. Y te las voy a compartir, te las voy a regalar, porque si eres tú ese emprendedor, ese empresario o esa persona que está planteándose este nuevo reto de emprender, pues cuando estés en ello o cuando ya estés funcionando y tengas esos momentos de duda, incertidumbre y empieces a plantearte muchas cosas, plantéate esto. Primero, ¿qué está sucediendo? ¿Existe un problema? ¿En dónde existe el problema? ¿El problema es el producto? Segunda. ¿El problema es el mercado? Tercera. El problema es la forma en que yo estoy comunicando el valor de mi producto, de mi servicio. ¿Dónde radica realmente el problema, el inconveniente? Esas preguntas parecen simples así, a vista rápida, pero muchas veces no se analizan con calma. Y cuando se analizan con la calma adecuada, estas respuestas que sacamos de aquí nos ayudan a evitar tomar decisiones impulsivas. Es necesario parar, es necesario reestructurar y sobre todo es necesario preguntarnos. Hacernos preguntas como estas. Yo te he regalado estas 3, pero tú puedes preguntarte otras más que consideres que sean importantes para tu emprendimiento y que quizás te ayuden a sostener de una manera más adecuada tus pilares, ¿no? Para poder continuar. Cuando empezamos a hacer cosas sin tener una estrategia en mente, ¿no? Sin realmente tener un propósito, un proyecto desarrollado, podemos hacer barbaridades, locuras. Por ejemplo, bajar precios sin tener una estrategia definida, cambiar completamente la dirección de nuestro negocio, nuestro emprendimiento, o abandonar demasiado rápido por no haber tenido una estrategia adecuada o no haber parado cuando era necesario y hacernos las preguntas adecuadas para poder reencauzar, reajustar y continuar. Cuando una persona está sometida a presión constante, su capacidad de toma de decisión cambia, disminuye, no está al 100% en todas sus habilidades. Investigaciones de la World Health Organization reconoce
que el burnout es un fenómeno relacionado con el entorno laboral, ¿vale? O sea, está reconocido que es algo que afecta a las personas que se encuentran en un entorno laboral, pues donde se aplica mucho la presión, el estrés, donde los contextos son de un alto rendimiento y no se gestionan de manera adecuada. Y en el caso de los emprendedores, este riesgo puede ser incluso mayor, porque o sea, existe un problema, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde la separación entre el trabajo y vida personal, pues suele ser muy difusa. O sea, el empresario no sabe diferenciar, ¿no? Su parte profesional de su parte personal y se lo lleva todo consigo 24/7. Lo de casa al trabajo y lo de trabajo a casa. ¿Qué pasa? Pues que este estrés prolongado afecta directamente sus funciones cerebrales y sobre todo aquellas que están relacionadas con la planificación y el análisis. En otras palabras, cuando estamos saturados, pensamos peor. Es así. En el emprendimiento, en los proyectos, en el trabajo, mismamente en nuestros problemas personales, cuando estamos saturados, las ideas no suelen ser buenas, no suelen ser claras y no suelen ser las mejores ideas que tenemos. Por eso es fundamental crear espacios de revisión estratégica, parar, hacer checklists, hacer preguntas. Necesitamos crear momentos en los que se analiza el negocio con distancia, el problema, el proyecto, la propuesta. No analizarlo desde la ansiedad del día a día, sino desde una mirada más amplia para poder tomar decisiones profesionales adecuadas y que apliquen en el caso y no que sean decisiones tomadas desde la emoción, desde el cansancio y el agotamiento. Te voy a regalar un ejercicio práctico para que cuando te apetezca lo pongas en práctica. Si tienes un proyecto en marcha, pues te propongo un ejercicio muy sencillo. Cada semana dedica 20 minutos a responder estas 3 preguntas, ¿vale? Cada semana, aunque te parezca repetitivo, aunque te parezca rollo, aunque te parezca cansino, aunque digas, venga, hombre, de verdad, tómatelo en serio. Por lo menos de 2 a 3 meses. Y vas a ver cómo vas a ir puliendo tu respuesta al cabo de 3, 4 semanas. Vas a decir, ostras, pues sigue siendo igual o pues esto ya no lo veo así porque voy cogiendo distancia, voy tomando perspectiva y me voy haciendo consciente de la situación en la que me encuentro. Primera pregunta. ¿Qué ha funcionado esta semana? De todas las propuestas, de todas las ideas, de todas las acciones, decisiones que he tomado durante esta semana, ¿qué es la que ha funcionado, la que mejor ha ido, lo que mejor se ha desarrollado? Segundo, ¿qué es aquello que no ha funcionado? Porque es muy importante sacar y destacar aquello que sí funciona, pero también darnos cuenta de lo que no, para filtrar, eliminar o cambiar. Y tercera, ¿qué cambio concreto voy a probar la próxima semana? Una vez que tengo esa evaluación de qué sí ha funcionado, de qué no ha funcionado y qué cambios voy a poner en práctica, ya has hecho una revisión quirúrgica de tu semana y vas a poder empezar la siguiente, no desde cero, pero sí con más visión, con más estrategia y desde un punto de vista un poquito más meditado, pensado y profesional. Este pequeño hábito que te propongo, este pequeño ejercicio, tiene un impacto enorme. Porque transforma los errores en información útil, muy útil, me atrevería a decir. Y cuando un error se convierte en información, deja de ser solo frustración y empieza a ser algo más, empieza a ser información, o sea, realmente reveladora. Se convierte en aprendizaje potenciador. Uno de los fracasos más importantes para mantener la motivación es sentir que avanzamos. Así que cada
que tengas un pequeño logro, cada que alcances una pequeña meta, reconócela, tenla en cuenta, enumérala, celébrala, porque se ha demostrado que percibir progresos en el trabajo diario es uno de los principales motores de satisfacción profesional. ¿Por qué te pongo esto aquí sobre la mesa? Pues porque esto es especialmente relevante para los emprendedores, para los empresarios, para los autónomos, para esas personas que están día a día luchando por su sueño, por su negocio, por su proyecto. Porque al principio los resultados visibles pueden tardar mucho, demasiado, más de lo que nos gustaría. Por eso conviene medir no solo los resultados finales, sino el día a día, los avances del proceso, las tareas cotidianas. Por ejemplo, números de conversaciones con posibles clientes, pues si de 20 has tenido 15, celébralo, reconócelo. Contenido creado para comunicar tus propuestas, pues si de los 7 días de la semana has comunicado 3 o 4 de manera estratégica, directa y te han venido lead, te han venido contactos, te han venido gente por ahí, pues reconócelo, celébralo, dilo, ala, pues para la próxima en vez de 4 o 5, aprendo. Y pues todas esas mejoras introducidas en el producto o el servicio que durante esa checklist o esa revisión semanal que haces te das cuenta que hay que cambiar, modificar, transformar o eliminar. Pues también reconócete eso, es parte de tu trabajo. Cada uno de estos pasos forman parte de tu crecimiento, así que no te olvides, porque esas cosas que creemos que son necesarias, que hacen parte del proceso, pues también nos están ayudando a mejorar, a crecer, a aprender y a ser muchísimo más profesionales. Así que no las echemos en saco roto y también reconozcámonos esos pequeños méritos diarios, que aunque sean las tareas que nos corresponden, las estamos haciendo desde esa excelencia y esa profesionalidad, con intención y propósito. Hay un momento en que los proyectos parecen estancarse. Y en esos momentos aparece una tentación muy fuerte, lo de compararnos con los demás. Y las comparaciones suelen ser demasiado engañosas. Yo he hablado en otros programas de esto, pero pues hoy lo vuelvo a traer aquí, ¿no? Porque cuando nos comparamos con otras personas, solo nos estamos comparando con ese resultado final, ¿no? Con ese momento ideal y ese resultado idílico de los otros, pero no hemos visto ese proceso completo, no hemos visto por los dolores, por los fracasos, por las noches sin dormir, por las preguntas, por la desconfianza, por la incertidumbre. No hemos visto todo eso que hay detrás, solo hemos visto el resultado final. ¿Y qué pasa? Que nos creamos una idea equivocada, errónea, una idea más bien tirando a fantasía, no a falsedad, pero sí a fantasía, porque no sabemos qué hay detrás de ese resultado. Y cada proyecto tiene su propio ritmo, cada mercado tiene sus tiempos y cada emprendedor aprende a una velocidad distinta. Compararse constantemente no aporta claridad, no aporta nada bueno, solo añade presión innecesaria, solo nos añade angustia y solo nos añade, pues eso, un estrés que no hace falta. ¿Para qué? El emprendimiento no es solo una actividad económica, ojo, lo hacemos para gastar, o sea, para ganar dinero, obvio que sí, que eso es uno de los propósitos, pero no es el único, ¿vale? También es un proceso de desarrollo personal, es un desarrollo que lo hacemos diariamente, a veces de una manera inconsciente, porque emprender nos obliga a aprender, a adaptarnos y a mejorar habilidades que quizás nunca habíamos trabajado, pues como habilidades como la comunicación, como la gestión del tiempo, como la negociación, como pensar de una manera estratégica. Todo eso permanece contigo porque una vez que lo aprendes, ya se queda en ti como una herramienta que luego vas a poder aplicar y llevar a cualquier otro contexto, independientemente de cómo evolucione tu proyecto en concreto. Todas esas habilidades y todo ese crecimiento personal que obtienes durante la creación de tu proyecto, de tu emprendimiento o de tu empresa, te ayuda a crecer como persona y eso no te lo quita nadie. Así que eso también es parte del proceso y eso también hay que reconocerlo cada día, tu crecimiento a nivel personal.
Vamos a cerrar el programa de hoy con una idea sencilla. La resiliencia no significa que nada te afecte, significa que lo que te afecta no te paraliza, que eres capaz de observar, de aprender y de ajustar lo que sea necesario en cada momento, en cada decisión, en cada circunstancia. Emprender implica incertidumbre, claro que sí, nadie sabe cuál va a ser el resultado final. Emprender implica trabajo, esfuerzo y compromiso. Y sí, a veces implica frustración, pero también implica crecimiento, porque cada dificultad contiene una pregunta. Y la pregunta no es ¿por qué ocurrió? La pregunta es ¿qué vas a hacer con esto que ha ocurrido? Y ahí, en esa respuesta, empieza realmente el gran emprendimiento de tu vida. En el siguiente programa vamos a dar un paso más acerca de este tema que vengo hablando en este y en el capítulo anterior. Porque cuando un proyecto sobrevive a los primeros golpes, aparece otra fase igual de importante y muchísimo mejor, la transformación. Cuando el negocio empieza a exigirte evolucionar como profesión, como profesional y como persona, ya nada vuelve a ser como antes. Y te adelanto algo, ese momento también cambia tu vida, porque cuando creces a nivel profesional y a nivel personal, te estás acercando un poco más a esa persona que realmente deseas para sostener eso que realmente quieres conseguir. Nos vemos en nuestro próximo programa. No te lo pierdas porque tendrá mucha relación a lo que has escuchado aquí y en el capítulo anterior. Un abrazo, a poner en práctica esos ejercicios que te he dejado, esa rutina como mínimo de 3 meses. Cada semana hazte esas 3 preguntas. Reconócete cada logro diario que haces a nivel personal y profesional y aunque sean tareas simples, no le quites valor. Celébrala, reconócela, porque eso te va a ayudar a mantener el foco y la motivación en tu proyecto, en tu negocio, en tu emprendimiento. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo y a poner en práctica la resiliencia, porque ya sabes qué es, ya sabes cómo se aplica y ya sabes que el que se adapta es el que consigue los resultados. Hasta luego.